Catherine Miranda es representante de la Cámara y está adelantando una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en medio de toda esta polémica alrededor de la muerte de menores de edad en bombardeos. Gracias por estar con nosotros, representante, aquí en Recap Blue. ¿Debe irse el ministro de Defensa? Y se lo pregunto porque al final el propio presidente Gustavo Petro dijo que sería una ingenuidad brutal pedir que se detengan los bombardeos cuando estos están dentro del derecho internacional humanitario. Bueno, efectivamente el ministro tiene que irse y tiene que haber una responsabilidad política por parte del ministro y también por parte del presidente Gustavo Petro. Si bien los bombardeos están enmarcados dentro del derecho internacional humanitario, hay unas condiciones para que efectivamente estos bombardeos se den. Tiene que respetarse el principio de distinción, el principio de proporcionalidad, el principio de humanidad, entre otros principios. Y nosotros tenemos unas dudas enormes frente a lo que dijo el ministro de Defensa en su momento y el presidente. El presidente dijo que no tenía conocimiento de que había menores de edad en el bombardeo del Guaviare. Posteriormente el ministro dijo que sí tenían unas sospechas y efectivamente el principio de distinción dice claramente que ante una duda razonable se tiene que abstenerse de hacer bombardeos y mirar otro tipo de acciones militares o de operativos que se puedan hacer. Entonces ahí hay bastantes dudas. Nosotros el día de ayer logramos identificar que no solamente el de Guaviare con 7 menores de edad había sido bombardeado, sino también en el Amazonas el 1 de octubre donde murieron cuatro menores de edad. En su momento el ministro de Defensa salió a decir que se habían abatido 4 combatientes, pero no le contó al país que esos 4 combatientes eran menores de edad. ¿Se pudo buscar otras alternativas? A lo mejor sí. ¿Quiénes eran los que estaban en el campamento? ¿Por qué solo murieron los menores de edad? Entonces, acá hay muchas preguntas que tiene que responder el ministro de Defensa, pero hay algo absolutamente grave y es que el ministro ha hecho un lobby enorme por los medios de comunicación diciendo que cualquier niño que utilice un arma o que tenga un camuflado pues es susceptible de ser blanco legítimo de la fuerza pública. Eso es completamente contrario al derecho internacional humanitario, es jurídicamente falso, incompatible a todas luces, porque un niño nunca adquiere estatus de combatiente, ni directa ni indirectamente, ni por función, ni por portar armas, ni por estar en los campamentos. Y al ministro se le olvida o está desconociendo lo que dice la Convención de Ginebra, de Roma, la Comisión Internacional de la Cruz Roja, que dicen que los niños tienen una protección especial, incluso si participan en hostilidades, no se convierten en combatientes. Pero yo creo que acá hay algo mucho más de fondo y es cómo se ha incrementado en este gobierno el reclutamiento armado. Yo le voy a dar una cifra. La Defensoría del Pueblo en el año 2022 denunció 30 casos de reclutamiento a nivel nacional. El año pasado, según cifras oficiales, eran 453 menores reclutados. Hoy en día, las estructuras criminales, los grupos armados ilegales se están fortaleciendo muchísimo por la mal llamada paz total que le ha permitido no solamente el rearme, sino un reclutamiento enorme y una presencia en el 70% del territorio nacional de estos grupos armados. Entonces acá, si bien hay una responsabilidad enorme y es evidente de los grupos armados que son los que reclutan, también una responsabilidad del gobierno por implementar esa política de paz total y no tener unas políticas efectivas en contra del reclutamiento. Representante, usted acaba de radicar ya la moción de censura, lo hace con cerca de 30 firmas y por supuesto se viene a la mente la moción de censura a la que iban a someter al exministro de Defensa Guillermo Botero, que finalmente renuncia y termina saliendo de esta cartera. ¿Usted cuántos apoyos tiene? Y ya tiene, asumo, esas 30 firmas. ¿De qué partidos son? Ya la radicamos con más de 30 firmas y le digo 3 firmas del pacto histórico. O sea, tiene 3 apoyos del partido de gobierno. Exacto. O sea, lo que sucede, no tengo los nombres específicos acá, porque firmaron 30 personas, pero lo que sí les digo es, uno en la vida tiene que ser coherente con sus principios y con la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y lo mínimo que uno esperaba es que aquellos que en su momento
hicieron la moción de censura contra el ministro Botero y también se le hizo una al ministro Molano, en su momento por hechos similares, lo coherente sería que también estuvieran pidiendo la salida del ministro en esta ocasión, que para mí tiene hechos muchísimo más graves, porque no fue un hecho aislado el del Guaviare, estamos hablando de 4 bombardeos donde en todos han muerto menores de edad, pero adicionalmente que el ministro salga a desconocer profundamente lo que se ha dicho del derecho internacional humanitario, de las víctimas del reclutamiento armado como civiles de máxima protección, es absolutamente grave y crea un precedente, digamos, muy peligroso de acá a futuro en términos de cómo se va a manejar y cuáles son las acciones legítimas o no que puede tener el Estado colombiano frente a los grupos armados. Representante, en Colombia ninguna moción de censura ha prosperado, es decir, ningún funcionario ministro de gobierno ha salido por cuenta de una moción de censura. Incluso Guillermo Botero termina prefiriendo renunciar antes de que lo sacaran a través de esta figura en el Congreso de la República. ¿Qué le hace pensar que en esta oportunidad y cuando estamos muy cerca de las elecciones, esta moción vaya a prosperar? Yo creo que, digamos, en la práctica de los votos como tal no ha funcionado ninguna moción de censura porque eso, digamos, claramente debilita muchísimo a un ministro. Uh-huh. Pero las mociones de censura, a mi juicio, sí funcionan en la medida en que se evidencia y se le hace un control político al gobierno nacional, en que se evidencia un problema, se pone sobre la mesa, pero adicionalmente, porque si bien no llegó a los votos, en su momento salió Botero. Yo fui la que promovió la moción de censura de la ministra Karen Abuinen, que también renunció. Entonces, tal vez en los votos no funciona, pero en la práctica yo creo que sí funciona y me parece demasiado importante dar las discusiones de cara al país y que el gobierno, Gustavo Petro y el ministro Pedro también le respondan al país. Representante, y como estamos hablando de votos, usted lidera esta iniciativa. Usted hoy, martes 18 de noviembre, ¿cree que tiene los votos necesarios ya? No, yo creo que no me he puesto a hacer las cuentas, no me he sentado con cada congresista. Sí. Digamos, si hay una molestia, no solamente en los términos del bombardeo como tal, que digamos puede tener algunas matices. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con los bombardeos siempre y cuando se respete el derecho internacional humanitario. Quiero que se hagan los bombardeos, que se golpeen fuertemente estos grupos al margen, pero no podemos imaginar. Yo le digo una cosa, yo tengo una niña de 11 años. Mi hija de 11 años todavía cree en el ratón Pérez. Entonces, que a una niña la saquen de su casa, y en muchos casos hasta las violan, le pongan un camuflado y un arma y los pongan de carne de cañón, o sea, no los hace combatientes, los hace víctimas del conflicto armado. Civiles susceptibles de protección absoluta por parte del Estado colombiano que esto les ha negado. Entonces hay dos aristas en la moción de censura, una hacia el reclutamiento forzoso que se ha incrementado en este gobierno, a mi juicio, en complicidad de este gobierno, y la otra, el tema de los bombardeos como tal. Representante, hay sectores que dicen que el tema de los bombardeos se está utilizando con fines políticos. Estamos muy cerca de unas elecciones legislativas y unas elecciones presidenciales que desde la izquierda aprovechan, que desde la derecha también aprovechan el papayazo, entre comillas, del presidente Gustavo Petro, que en principio hablaba de que no se podía bombardear y pues termina haciéndolo y finalmente termina repitiendo la historia de un gobierno anterior, que es la de la muerte de menores de edad. ¿Se le está sacando al final provecho político a esta situación tan grave y tan compleja? Soy la que estoy promoviendo esta moción de censura. Tal cual como lo hice hace unos años, tanto con Botero como con Molano. Yo creo que acá no hay ninguna intención política, sino, digamos, una defensa de unos principios, de unos ideales y una condena sistemática a un Estado, a un gobierno que criticaba anteriormente este tipo de acciones militares y que hoy trata de justificarlas haciendo unas maromas impresionantes. Yo lo que hice en gobierno Duque lo estoy haciendo exactamente lo mismo en gobierno Petro. Yo no cambio de principios, no me vuelvo incoherente de acuerdo al partido que llegue al gobierno nacional, y en el próximo gobierno, si pasa, también lo voy a hacer.
Pues es la representante Catherine Miranda, gracias por estar con nosotros hablando sobre todo este tema. ¿Cómo están los tiempos? Es decir, ¿para cuándo estarían ya citando a la moción al ministro de Defensa? Bueno, la ley quinta dice que una vez radicada la moción de censura, dentro de los 10 días siguientes, la mesa directiva tiene que fijar una fecha para que se dé el debate, y una vez hecho el debate tienen que pasar 8 días para la votación. Pues vamos a estar muy atentos. Gracias por esta entrevista con Recap Blue, representante, y volvemos a conversar mientras avanza este proceso. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Recap Blue.